Tadeo, una pregunta que puede ser un poco curiosa, pero considero necesaria. ¿Cómo fue que llegaste a este tema de estudiar el positivismo? Porque parece que cuando este término aparece, estamos hablando de una forma de pensamiento, de una praxis científica que pareciera que habla mejor del siglo XIX. O sea, estamos hablando de un pensamiento obsoleto para nuestra época. Incluso, curiosamente, a propósito de lo que significa la etimología de la palabra, casi que el término positivista, este es un colega positivista, qué sé yo, denotase algo negativo, una especie de consideración peyorativa. Entonces, ¿cómo fue que tú llegaste a este tema y qué es lo que te interesa en torno al positivismo? Yo, en algún momento de mi vida, en mi juventud más temprana, eh, pues yo me acerqué a las ciencias, especialmente a las ingenierías. Tuve ahí un intento de carrera un poco trunco con la cuestión de la ingeniería. Y bueno, pues los caminos de la vida nos van dando nuestras vocaciones y me di cuenta que pues yo mi vida no iba por ahí y bueno, me dediqué más bien a las humanidades, pero sí siempre con esta idea de que en ciertos espacios los preceptos del cientificismo están muy vivos, ¿no? La idea de que la ciencia progresa, la idea de que siempre la verdad va caminando un paso a la vez hacia concretarse a sí misma, que los conocimientos humanos siempre van para mejor. Y entonces uno va como internalizando estos aprendizajes muy de la vulgata cientificista a veces de los espacios de educación. Eh, pues como te cuento, cambié de aires, cambié de disciplinas, llegué a las humanidades. Y cuando llegué a la historia, soy historiador de formación, me topé precisamente con la idea del positivismo, ¿no? En historia, el positivismo es, se hace referencia a él como una forma de hacer historia, ¿no? Que viene del siglo XIX, que es muy tradicional, que tiene que ver con la historia política, que tiene que ver con métodos rigurosos, empíricos de hacer historia. Entonces se volvió como un anatema por ahí, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, cuando yo me formaba en historia, fui descubriendo como estas o cuestionando estas dos líneas. ¿Qué significa la idea o si existe realmente un progreso lineal eh, infinito de la ciencia y qué significa ser positivista? Lo primero lo fui resolviendo a partir de la filosofía de la ciencia, ¿no? Especialmente las epistemologías de los 70, Kuhn, Popper, Lakatos, Feyerabend, sobre todo, ¿no? Y pues uno se va dando cuenta que pues precisamente la narrativa científica no es ni lineal, ni progresiva, ni infinita, ni ninguna cosa de esas, ¿no? Primer shock de estudiante. Y luego, eso lo resolví a partir de internarme a la historia de la divulgación científica, ¿no? Porque la pregunta era un poco, si no es así, si la ciencia no es progresiva, lineal, etcétera, ¿cómo es que llegamos nosotros a esas concepciones? ¿Cómo es que nosotros creemos en el mundo fuera de los laboratorios y fuera de las especialidades? ¿Cómo llegamos nosotros a la idea de que la ciencia tiene todas esas virtudes, además de solucionar el mundo, además de hacer de la realidad mejor? O sea, toda esta serie de imaginarios heredados acerca de la ciencia. El primer paso que di fue adentrarme en la historia de la divulgación científica y ver cómo esta divulgación, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Iba dando cuenta de este imaginario a las élites, a los grupos letrados, a quienes tenían acceso a periódicos, a revistas y tenían la capacidad como de ir entendiendo estos discursos. El siguiente paso es que dentro de ese discurso me seguía topando con esta idea, es que es positivista, es que es positivista, y se reiteraba esta idea, ¿no? Entonces, pues el paso fue preguntarme, pues, ¿qué era ser positivista, no? ¿Qué significaba ser positivista? En algún momento lo había manejado en estas primeras investigaciones y me decían, bueno, es que en realidad tú no estás entendiendo qué es el positivismo, ¿no? Estamos teniendo una vulgata acerca del positivismo. Entonces, mi siguiente paso fue preguntarme, pues, ¿qué es esto? ¿No? Me acerco a las fuentes, a la raíz,
me pongo a investigar acerca de, pues, de Augusto Comte, ¿no? Y de sus discípulos, y me topo con que el positivismo es algo muy diferente a lo que nos habían platicado que era, ¿no? Que finalmente el positivismo y el cientificismo, si bien se tocan en algunos puntos, no son la mayoría, ¿no? Y que en realidad son dos caras de un discurso que dependiendo del contexto se ha ido moldeando, pero que el positivismo es más que cientificismo, es política, es religión, es es cultura, es literatura, son muchas cosas que por ahí van a ir sucediendo, ¿no? Finalmente, y en el en el momento en el que estoy ahora, mi pregunta fue, bueno, y porque además el positivismo no está solo en este esfuerzo por reconstituir un mundo moral, religioso y político, sino a mitad del siglo XIX es una, ¿cómo llamarlo? Es una tendencia muy importante en Europa y en América, ¿no? Cómo poder ir haciendo, cómo ir reconstituyendo el mundo moral y religioso de las sociedades occidentales de tal manera que vayan generando sucedáneos a la religión católica, al cristianismo en general, ¿no? A partir de las bases de la razón, la ciencia, la filosofía, el progreso, etcétera, y cómo hay todo un movimiento a mitad del siglo XIX en Europa y que se va a ir replicando de cierta manera en Europa a principios del 20, ¿no? De ir reconstituyendo este mundo moral, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa ahora? A lo que he llegado yo actualmente es a entender el positivismo como un momento tal vez estelar, si ustedes quieren, ¿no? Eh, de este movimiento de reconstitución de lo religioso sagrado en un mundo donde parece que el secularismo va ganando, pero estas resistencias que se van dando, no desde el lado totalmente tradicionalista religioso cristiano, sino desde las mismas bases que van generando la secularización, ¿no? La necesidad de ir montando sobre eso un discurso religioso, un discurso sacral, un discurso con ciertas simbologías que se asemejan más a las culturas teológicas que a las culturas seculares a las cuales hoy en día sí estamos mucho más apegados. Ya nos situaste en que estamos hablando de lo que podríamos considerar el positivismo clásico, el positivismo decimonónico, el positivismo del siglo XIX. Porque dentro del positivismo, claro, uno identifica una familia de enfoques que podríamos decir denominador común, tal vez una fe en el espíritu cientificista, un desprecio a la especulación, que son elementos que ya están en el discurso del espíritu positivo, pero tenemos a este clásico y este gesto clásico: la ciencia reemplaza la religión, reemplaza la especulación, reemplaza la filosofía, la metafísica, mejor dicho. También existe un positivismo lógico, ¿cierto? Famoso círculo de Viena. Eh, Hay una versión de un neopositivismo, incluso hasta en el campo jurídico hay pensamiento jurídico positivista. Pensemos en un autor como Hans Kelsen, por ejemplo. Así que, bueno, hecho este situamiento, yo quisiera preguntarte, pensando en lo popular que fue Comte, sobre todo en el siglo XIX, en nuestra región. Entonces, ¿cómo tú explicas esto? El éxito que tuvo el positivismo comteano para tantos intelectuales alrededor del mundo occidentalizado. Estoy pensando en el siglo XIX. No solo en América Latina, tú también has investigado las ramificaciones del positivismo en países como Turquía y en otras partes. Tal vez habría que seguir la pista en Rusia, o incluso en el mundo asiático del siglo XIX. No sé si eso se habrá investigado. Pero esa sería la pregunta. ¿A qué atribuyes tú, en el fondo, el éxito que tuvo el positivismo comteano en el siglo XIX? Pues creo que es importante, justo si me permiten profundizar un poco en esta distinción entre digamos, un concepto laxo de positivismo y un concepto un poco más estricto. Como bien mencionas, bueno, yo me he centrado mucho más en lo que llamo positivismo comtiano, ¿no? Propiamente comtiano.
Eh, Hay otro concepto de positivismo que es mucho más abierto y mucho más laxo, ¿no? Eh, este concepto mucho más abierto, en algún estudioso, Obed Frausto, por ejemplo, lo ha llamado positivismo republicano. Pero bueno, entonces, ¿qué significa hablar de positivismo, digamos, de forma general? Se ha tendido a pensar que el positivismo y cientificismo son sinónimos, ¿no? Que el positivismo se trata básicamente de aplicar el método científico a todas las cosas posibles, ¿no? A la historia, a la literatura, a la filosofía, a la política, etcétera, ¿no? Pero esa concepción tiene la debilidad de que parte, me parece, del punto contrario o un poco en contradicción con lo que Comte está proponiendo. ¿Por qué? En el positivismo comtiano, ¿no? No existe la ciencia, es decir, no hay una sola ciencia. Hay ciencias, ¿no? Y entonces cada ciencia tiene su propia, no solo su propia historia, porque siempre el positivismo contiene parte de lo histórico, parte del desarrollo histórico de las cosas, si bien progresivo, pero siempre necesariamente histórico, ¿no? De ahí la famosa ley de los tres estados, que es, digamos, lo más famoso que se ha constantemente reiterado de Comte, ¿no? Que además tiene varios correlatos, no solamente el correlato eh, intelectual, que es lo teológico, lo metafísico y lo positivo. También tiene un correlato social que tiene que ver con lo guerrero, legislativo e industrial, ¿no? Entonces, digamos, el pensamiento de Comte es específicamente histórico, ¿no? Y en esa historia aparecen las ciencias, ¿no? Las ciencias que tienen que ver con, cada ciencia tiene un método y cada ciencia tiene una historia, ¿no? Es decir, la astronomía se dedica a la observación, la física a la experimentación, la química a la comparación, la biología a la síntesis, y de esas ciencias va a nacer o va a dar lugar a una nueva ciencia que será primero lo que llamará la física social y después la sociología. Después va a agregar una sexta ciencia que es la moral, pero bueno, esta queda un poco fuera, ¿no? ¿Por qué hacer esta síntesis o este recorrido? Porque no significa aplicar un solo método o llevar a los conocimientos a un método científico en oposición a uno que no lo es, ¿no? Las ciencias mismas ya son positivas, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, el asunto versa en que la ciencia tiene una función y la función es rellenar el vacío mental que ha dejado el, digamos, el fracaso de la religión católica y de las explicaciones teológicas. Es decir, como dice, el estado teológico es teológico porque el ser humano se explica las cosas a partir de causas finales y de entidades sobrenaturales que dan la razón a las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el estado positivo? ¿No? Pasar de esas explicaciones finalistas a explicaciones legales, es decir, a partir de leyes de sucesión y de comparación. Hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la ciencia es solamente un paso en una construcción que lo que intenta hacer es reconstruir un nuevo dogma que sea racional, ¿sí? Este nuevo dogma que es racional va a venir a suplir a todas las religiones teológicas y va a dar una cierta capacidad a los seres humanos de estar de acuerdo, de tener un consenso. Y ese consenso no se puede hacer desde lo teológico, pero tampoco se puede hacer desde lo metafísico. Lo metafísico implicando precisamente, por ejemplo, al liberalismo, al escepticismo y a todas estas filosofías que te permiten pensar lo que tú desees desde tu propia individualidad, como sería el liberalismo, ¿no? Y en un segundo lugar, ¿no? Partir de
cuestiones que diría son arbitrarias. Es decir, el derecho en el mundo liberal es lo que yo quiero que sea, pero no lo que la naturaleza, lo que la realidad me está diciendo que debe ser, ¿no? Por eso la ciencia tiene que ayudar al ser humano a entender las cosas desde lo que en realidad son y no desde lo que deseamos que sean, por ahí. Entonces, bueno, esta noción laxa de positivismo y de cientificismo es solamente una parte de la filosofía de Comte, la parte de la filosofía positiva. Después de eso, hay otro proyecto que es la política positiva, ¿no? La política que tiene que ser un arte derivado de la sociología. Si tú entiendes las leyes de lo humano, si tú entiendes las leyes de lo que de ordinario debe ser el ser humano y las leyes de la transformación de la humanidad, entonces eso lo puedes aplicar en una técnica, en un arte, el arte de la política, el arte de gobernar, el arte de las relaciones humanas basadas en la evidencia, ¿va? Entonces, a partir de ahí viene todo el proyecto político, separación de lo temporal, el manejo de lo material, las riquezas digamos, la política propiamente dicha y el poder espiritual, que tiene que ver con todos los conocimientos de la realidad y además del control de las emociones, porque para Comte lo importante no es el intelecto. Al final de su carrera, decir, lo importante no es el intelecto, es el sentimiento. El sentimiento de poder provocar el altruismo y acotar el egoísmo. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo al ser humano, especialmente la parte cerebral, ¿no? Y la parte que va a llevar al ser humano a poder tener mejores relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y para ello se genera un dispositivo que es la religión de la humanidad. Una religión que lo que va a ayudar es a estimular las inclinaciones afectivas, las inclinaciones, digamos, solidarias frente a las inclinaciones egoístas o individualistas. ¿Qué quiere decir al final todo esto? Quiere decir que la idea es recuperar la moral con bases científicas, con bases más que científicas, racionales, con bases racionales y demostrables. ¿Por medio de qué? De leyes y de observaciones. Para Comte, la observación sola no sirve para nada, como la teoría sola no sirve para nada. Tienen que estar coordinadas. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué tiene y por qué le hace sentido a tantas personas? Me parece porque el positivismo, en última instancia, te ayuda o ayuda a las sociedades en transformación y en modernización, ¿no? Porque al final el positivismo apunta a la transformación material de las sociedades también. Cómo ir impulsando la moderación y el progreso material. Pero sin olvidar que hay una base moral, que hay una base de sociabilidad que no se puede perder, ¿no? A diferencia del liberalismo, que apunta hacia el individualismo, que apunta hacia la ruptura de los lazos comunitarios, que apunta hacia la crítica de todas las irracionalidades del pasado, el positivismo no echa por la borda del pasado, dice el pasado es necesario, el pasado es deseable, pero hay que superarlo sin olvidarlo, hay que superarlo, hay que mejorarlo y hay que poder ir generando estas comunidades intelectuales y emocionales, ¿no? Que puedan ir dando ese paso de no disolver las sociedades en puro escepticismo e individualidad, pero tampoco olvidando que la cuestión no es regresar a lo teológico, no es regresar al pasado, sino avanzar, generar esta evolución social, bueno, me gusta la palabra evolución, este desarrollo social, ¿no? Que puede ir haciendo al mismo tiempo las dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Pues que estas ideas se van a ir retomando en muchas partes del mundo.
Sorprende, por ejemplo, que haya comunidades positivistas en la India que están tratando de entender esto de los vínculos sociales, del religare, ¿no? Sino rescatando un poco la cuestión incluso hasta de las castas, ¿no? Que uno de los lugares donde más éxito tiene el positivismo kantiano es en Turquía, después de la revolución de los jóvenes turcos, ¿no? Porque les permitía a los nuevos gobernantes seguir generando estas solidaridades antiguas con las autoridades tradicionales y meterse en una vía de modernización. Y en América Latina va a suceder un poco lo mismo. Aunque en América Latina es complicado porque las dos versiones del positivismo se asientan, ¿no? Algunas apuntan hacia el positivismo como cientificismo y como querer aplicar un solo método científico a todos los conocimientos, ¿no? Me viene, por ejemplo, a la mente en México el famoso caso de Justo Sierra, ¿no? Este, y seguramente en algunos otros países viene un poco hacia lo mismo, pero también está el ala más ortodoxa, ¿no? El ala más ortodoxa que sí recupera la política positiva, que sí quiere recuperar la religión de la humanidad y que se van situando en sociedades positivistas que tienen relación con las sociedades europeas y que de alguna manera en sus propios contextos están preocupados porque el liberalismo y el individualismo y el escepticismo y el secularismo estén tomando demasiada importancia, pero que también están preocupados por la modernización de sus propios países, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos ir pensando una idea de cómo ir conectando en aras de una historia más global esta idea del positivismo y cómo iba haciendo sentido en varios lugares.